Bienvenidos al Festival Real Mix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida al Festival Real Mix. Nos encontramos hoy con Patricia Echeverría Liras, quien va a ser nuestra panelista del día de hoy en la conferencia La memoria emotiva del metaverso. Voy a presentar a Patricia para poderle dar la palabra y que inicie con su conferencia. Patricia Echeverría Liras es artista multidisciplinar trabajando con tecnologías inmersivas, impacto social y storytelling, interesada en explorar temáticas de liberación social y política a través de procesos de introspección y narración personales y colectivas. Previamente ha desarrollado proyectos artísticos internacionales que incluyen un tour de terapia pública en Palestina con la Fundación AM Catán y Matadero Madrid, Outside In, una obra de playback theater con el Freedom Theater de Jenin y el Centro Cultural Sakakini en Ramallah. Más recientemente, Patricia ha estado desarrollando Nowhere Left to Go, una experiencia narrativa de realidad virtual creada dentro del laboratorio VR de la Bienal de Venecia. Actualmente es Soundbox Fellow, NYU ITP IMA Project Fellow, artista residente en Society des Arts Technologiques, SAT en Montreal y artista en Vertical Crypto Art. Así que bienvenida, Patricia, qué emoción tenerte acá y que hayas aceptado nuestra invitación. Entonces te doy la palabra para que puedas iniciar. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por tenerme aquí. Y hoy voy a hablar un poco, voy a empezar a presentar. Yo soy Patricia y voy a hablar un poco acerca de la experiencia que he tenido en los últimos años, sobre todo trabajando en Palestina y luego todo lo que tiene que ver con el retorno al hogar, que es un poco la temática con la que he estado trabajando dentro de Palestina y de vuelta aquí en casa en Madrid, que es donde nací. Así que os empiezo a presentar. Creo que se ve todo bien. Perfecto. Os voy a hablar un poco, se ve bien, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Pues un poco acerca de este como proyecto global que engloba varios proyectos dentro de uno, que es un poco el concepto como de memorias para el metaverso. Y todo comenzó en el 2019, cuando acabé en una residencia artística en Ramallah a través de Matadero y Catán, y la Fundación de Catán. En este proceso me fui 3 meses a vivir a Ramallah y en este proceso me dediqué y estaba muy interesada en escuchar historias personales, y sobre todo porque tengo como un background en arquitectura, estudié arquitectura como primera carrera y luego había estudiado psicología. Entonces siempre me había interesado mucho todo lo que tiene que ver como con por una parte el tema del urbanismo, el espacio público, con la terapia, con la idea de traer un poco como que los espacios privados a lo público. Y de ahí desarrollé un concepto que era este tour de terapia pública, porque también llevaba varios años trabajando mucho facilitando como procesos terapéuticos grupales e individuales, muy basados en temas de introspección. Entonces me interesaba mucho, pues, dentro de Ramallah y toda la zona de Cisjordania, pues investigar cómo se podría como colaborar con organizaciones, con comunidades locales para facilitar y desarrollar ese tipo de proyectos, pues eso, de escucha interna por parte del individuo, pero también dentro como de ese espacio público grupal. Entonces fuimos desarrollando este proyecto lo que acabamos haciendo fue como que crear un tipo de container, un trailer,
que fuimos llevando por todo Cisjordania. Fuimos a varios pueblos colaborando con distintas comunidades en cada sitio, y luego realmente pues nos pasamos todos los días hablando con gente. Y lo que más nos interesaba era pues grabar historias personales, historias íntimas, y lo que a veces hacíamos era pues hablar con gente fuera del tráiler, y luego hay veces pues que les metíamos dentro y les dejábamos a solas. Entonces, basado en todas esas grabaciones que sacamos de todo el trabajo con las comunidades, lo más curioso fue que, bueno, que las historias más interesantes realmente se fueron grabadas dentro del tráiler, cuando la persona pues estaba completamente sola y les dejábamos con la grabadora. Y era todo anónimo. Lo que acabé encontrando de esta experiencia es que, claro, estando en Ramallah, dentro de Cisjordania, pues claro, todas las historias personales realmente se convierten en historias políticas. Todas las historias personales tenían algo que ver con la realidad política del sitio. En este sitio, por ejemplo, en Kadura, que es uno de los campos de refugiados de Ramallah, pues me encontré con dos mujeres que pues estaban hablando de que a sus hijos de menos de 18 años les habían mandado a la cárcel, que este era como un tema pues muy típico, pues como muy típico dentro de la sociedad palestina por la ocupación israelí militar, que acaban pues mandando a muchos chicos jóvenes, les acaban mandando a la cárcel, que es como parte un poco de todo este como complejo estructura militar, ¿no?, en la que viven. Entonces nos encontramos pues estas dos mujeres que estaban realmente destrozadas porque habían perdido a sus hijos, ¿no? Que llevaban ya varios meses en la cárcel. Esta es una de las historias que escuchamos aquí. Luego, por ejemplo, una de las chicas que grabó dentro del tráiler, pues habló un poco de la depresión que sufría. Nos acabaron contando realmente todo tipo de historias, algunas como más públicas que otras, algunas más personales. Pero el caso es que después de estar escuchando y grabando cientos de historias, lo que hicimos fue, este es uno como de los momentos que pudimos capturar. En este caso estamos trabajando con un colaborador local que se llama Mohamed, y él está un poco como facilitando ese proceso con este chico. Lo que hicimos, bueno, este fue como un poco la preparación del tráiler, ¿no? Entonces lo que hicimos después de grabar todas estas historias fue colaboramos con el teatro, el Freedom Theater de Jenin, que se dedica a grabar y a recolectar historias de las comunidades y luego las usan en playback performance, que playback performance es como un proceso que tiene mucho que ver también con la psicología y que se parece, dentro como de la rama de la psicología, se parece mucho al Gestalt, que el Gestalt se trata de ayudar a la persona a distanciarse de lo ocurrido, a distanciarse como de su situación como emocional, y a medida de visualizar desde la distancia una situación pues que le haya impactado personalmente de una forma importante, ¿no? Entonces, pues colaboramos con el Freedom Theater para, con estas historias que habíamos grabado, pues ir haciendo como el performance de esas historias. Y de todas las historias grabadas, pues como que acabamos como con 5 categorías, que eran el amor, la prisión, la ocupación, dinero y la tristeza. Esas eran como las categorías principales con las cuales fuimos desarrollando como este performance. Y aquí están los actores del Jenin Freedom Theater, que fueron como interpretando pues todas estas historias. También colaboramos con un músico local con el que hicimos como un tipo de soundscape, ¿no? Entonces, pues un poco basado en esta experiencia de haber escuchado cientos y cientos de historias de distintas personas, a mí por una parte me impactó el escuchar tantas historias que se parecían tanto, como es el caso de tantos niños en prisión, que es como una realidad sistemática, pues muy influenciada por toda la realidad de la ocupación militar, ¿no?, dentro de Cisjordania. Me interesó mucho
desde este punto, o sea, como con toda esta información que había grabado, que había escuchado, lo que también me había impactado mucho en toda esta experiencia era como que el sentimiento visceral de que cuando estás en Cisjordania sobre todo, o sea, como que escuchas las historias, pero cuando estás ahí, realmente el cuerpo siente que se está encogiendo el espacio, que los muros, que el territorio se va cerrando. Y bueno, antes, os voy a llevar unos años atrás, antes de tener esta experiencia como personal, de escuchar estas historias, siempre me había interesado mucho, como cuando había estado estudiando arquitectura y cuando estaba más metida en el tema de arquitectura pura, me había interesado mucho todo el trabajo de Eyal Weizman, que es un arquitecto israelí, que pues ha dedicado casi toda su vida realmente a visualizar todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo de la ocupación. Y a través de mapas que ha creado de todo Cisjordania y de Israel, pues se ha dedicado realmente como que a visualizar como esos imbalances de poder, esa ocupación militar, de formas realmente interesantes. En este caso, pues a la derecha estamos viendo un mapa de Cisjordania y él realmente lo que ha hecho de forma muy interesante es visualizar como que todas las estructuras de poder sobre las cuales el gobierno israelí pues ha ido como diseñando los espacios como de control y de surveillance, sobre todo el territorio palestino, sobre todo en Cisjordania. Y es súper interesante ver, si vemos los mapas desde el principio, o sea, desde el 48 hasta el 67, hasta el 2000, hasta el día de hoy, realmente ves cómo se han ido construyendo como a los pueblos palestinos se han convertido como en islas que están rodeadas pues, de autopistas israelíes, de settlements, de asentamientos israelíes, y realmente vas viendo pues, cómo se van encogiendo esas zonas, ¿no? esas urbes palestinas que fueron designadas en su momento de acuerdo con los Oslo Accords, fueron designadas como zonas palestinas, pero como estas zonas urbanas se van realmente disminuyendo y encogiendo, porque toda la parte de fuera, que sobre todo es el área C, que está en azul, va incrementando, o sea, los asentamientos dentro del área C se van incrementando. Entonces, a mí eso es algo pues, que en teoría y visualmente siempre me había impactado mucho, pero que realmente pude sentir de forma muy visceral estando ahí. Y os recomiendo mucho también que miréis el trabajo de Eyal Weizman, que tiene un estudio de arquitectura, arquitectura e investigación que se llama Forensic Architecture, que es realmente interesante porque se dedica a usar todo lo que tiene que ver con la visualización 3D para investigar sobre todo injusticias de gobiernos, injusticias sociales. El caso es que estando en Palestina, estando en Ramallah y sintiendo como ese sentimiento de que la tierra se va encerrando, me interesó mucho trabajar con realidad virtual, porque había escuchado pues, mucho hablar de pues, todo lo que tiene que ver con la máquina, la empatía, la idea de que realmente te puedes poner en el cuerpo de otro, que te puedes poner como en la experiencia corporal del otro. Y bueno, desde entonces, en el 2015, hubo una charla muy interesante de Chris Milk, donde hablaba eso de cómo la realidad virtual puede servir como una máquina de la empatía, y a mí eso era algo que me había interesado mucho y también me había inspirado muchísimo un trabajo de realidad virtual creado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, que lo que había hecho era como visualizar y recrear todo el proceso para los migrantes mexicanos de cruzar la frontera. Entonces, bueno, yo realmente no lo llegué a ver, pero fue un proyecto que me inspiró mucho porque me hizo darme cuenta del poder de la realidad virtual en realmente ayudar a alguien a ponerse en los pies de otro, ¿no? a ponerse en el cuerpo de otro, en la experiencia vivida de otro. Entonces, un poco como inspirado por todos estos temas de la empatía, pues dije, aquí el mejor formato, el mejor medio para reconstruir un poco el cómo me estoy sintiendo yo aquí ahora mismo en este espacio va a ser la realidad virtual. Entonces, pues ahí me lancé a todo un mundo que en ese momento me resultaba un poco más desconocido. Había tenido experiencia con 3D, pero no tanto con realidad virtual y tecnologías inmersivas.
Y me puse pues a investigar, me puse a desarrollar, pues a realmente desarrollar el proyecto sin tener ni idea de lo que estaba haciendo en su momento. Y también me puse a investigar todo lo que tenía que ver con la realidad virtual para la resolución de conflictos. Y ahí me di cuenta que había varios artistas israelíes que habían tratado el tema. Y de hecho había un laboratorio muy interesante en una universidad en Tel Aviv que se dedicaba pues, a investigar el efecto que podía tener la tecnología del arte, el storytelling, sobre la resolución de conflictos. Y me encontré, por ejemplo, con este artista israelí que se llama Daniel Landau, que, por ejemplo, en este vídeo 360 recrea y es más bien, este vídeo, por ejemplo, está creado más bien para un público israelí, simplemente para tener como más empatía hacia las comunidades palestinas, hacia las que se ha creado pues como unos estereotipos y una visión pues bastante crítica, ¿no? Entonces, lo que intentaba hacer este chico Daniel pues era simplemente ayudar a un público israelí a empatizar un poco más y a verse a uno mismo, o sea, ayudarles a verse dentro de la perspectiva de estos palestinos que están andando aquí, estos ciudadanos que de repente se ven pues atacados por estos soldados israelíes, ¿no? Eso me pareció muy interesante y esa fue como una de mis inspiraciones iniciales y dije, pues me encantaría de alguna forma desarrollar un tipo de proyecto de realidad virtual donde podamos como juntar israelíes y palestinos, ¿no? Esa fue como de mi idea, o sea, mi idea desde el principio. Y claro, luego después de pasar un poco más de tiempo en Ramallah, lo que me fui dando cuenta es que dada la situación de imbalance, pues realmente pues de imbalance de poder, pues los palestinos realmente a estas alturas no estaban dispuestos a trabajar en ningún proyecto que tuviese que ver con israelíes, porque a estas alturas de cómo está la situación política, realmente lo que ha ido creciendo más y más dentro de este contexto es el BDS, que es el Boycott, Divest, Sanction. Es el movimiento pues donde pues los palestinos han dado cuenta que una de las como formas en que pueden pues utilizar los pocos, o sea, como el poco leverage que tienen es a través de esto del BDS, ¿no? Entonces eso, me di cuenta que realmente no tenía sentido hacer un proyecto donde estuviesen involucrados los israelíes y palestinos, sino que más bien lo que tenía más sentido era pues más bien encontrar una realidad social de la que se conocía muy poco en el mundo exterior para poder visibilizarla. Porque en este caso me di cuenta que los palestinos no tienen ningún problema con los israelíes y se trata más bien de visibilizar este tipo de, pues hay tantos problemas en el día a día en el día a día de la ocupación militar que dije pues que se podría visibilizar en este contexto específico. Entonces como que la historia, el lugar que me inspiró o que encontré fue este caso de un pueblo beduino, que los pueblos beduinos en Cisjordania sobre todo están en el área C, que el área C en su momento se designó un poco como una zona que se ha quedado como es un no man's land, se ha quedado un poco en el medio. En su momento el área C se supone que con el tiempo, según los Oslo Accords, se iría cediendo hacia los palestinos, pero lo que ha acabado pasando es que el área C se ha quedado como una zona donde realmente no se puede construir nada. Y pues todos los pastores palestinos viven en el área C. Y el problema es que los asentamientos judíos también se están construyendo en el área C, porque es un poco como que la única zona, y de hecho el área C ocupa como el 70% geográficamente de Cisjordania. Y aquí el problema es que los asentamientos van creciendo y creciendo sobre el área C, mientras que todo como el terreno abierto se va encerrando, porque todos los pastores, toda esta gente que vive de forma pues un poco más nomádica, un poco más temporal, en viviendas más temporales, todas viven en el área C, y sobre todo los beduinos. Entonces me encontré pues con esta historia muy inspiradora de un pueblo enano, pequeñito, pues de unas 10 familias, que justamente está situado entre Jerusalén y Jericó, y también está entre los dos asentamientos casi más grandes
dentro de Cisjordania, que al gobierno israelí en su momento les interesaba como juntar estos asentamientos que se llaman Male Adumim y Male, se me olvida ahora mismo el nombre, pero el caso es que Male Adumim y Kfar Adumim les interesaba juntarlos, porque así se podría dividir en la capital como Jerusalén del resto de Cisjordania. Entonces esto era como que un movimiento muy estratégico por parte del gobierno israelí, y por otra parte a los palestinos les enfureció tanto la idea que vinieron pues muchísimos palestinos a protestar a diario a este pueblo pequeñito, y gracias a que la historia de este pequeño pueblo se hizo a conocer no solo en Palestina, sino que en el resto del mundo, pues empezaron a hablar acerca de este pueblo los periodistas, en medios internacionales, gracias a toda la bulla que se formó alrededor de este pueblo, pues se logró salvar. Y dentro de este pueblo también había una chica que se llamaba Sara, de la que había oído hablar a través de varios activistas palestinos que me habían dicho: tienes que conocer a Sara, es una mujer súper inspiradora y es una activista. Y yo en su momento también desde el principio había estado buscando activistas palestinos, peace activists, lo que se llama en inglés peace activists, activistas de paz. Pero en realidad la palabra paz no se usa, se usa más bien el término derechos humanos dentro de Palestina. Entonces la encontré a Sara y ya inmediatamente dije: aquí tenemos que hablar de este pueblo y de la historia de esta mujer. El caso es que, bueno, meses más tarde me fui dando cuenta que no iba a ser posible trabajar con ella porque las culturas, las comunidades beduinas siguen siendo bastante conservadoras, entonces no la pudimos hacer ninguna foto a ella, no se la podía como representar. Y bueno, luego en ese proceso se casó, se mudó a otro pueblo, entonces seguimos mucho en conversación con ella, pero vimos como que no podía ser como que la protagonista, porque ya se iba un poco alejando de ese contexto de Hannah al-Ahmar. Pero nos gustó, o sea, como que a mí me inspiró mucho pues simplemente el escuchar la historia de este pueblo que al final se había salvado, ¿no? Gracias a la determinación y al interés de tanta gente que quería, pues que realmente quería apoyar y proteger el pueblo. Luego, esto fue en el 2018-2019. Y luego lo que ocurrió en el 2021 es que, claro, durante la pandemia, que casi todo el mundo pues se congeló por completo, y claro, ya había mucho menos movimiento de gente a través de distintos territorios, lo que ocurrió sobre todo en Israel y Palestina es que, claro, el gobierno israelí pues aprovechó un poco como que ese momento de que el resto del mundo estaba muy ocupado, mucho pensando en todos los problemas de la pandemia, que fueron y destrozaron este pueblo de beduino que se llama Hirbet Humsa. Y esta fue como una de las mayores destrucciones que habían hecho en mucho tiempo dentro de estas comunidades beduinas. Y de nuevo me di cuenta un poco como de la importancia de hablar, de publicar, de visibilizar estos problemas que son tan pequeños, que a veces ocurren a escalas tan pequeñas que yo lo llamo como microagresiones, ¿no? Que sobre todo dentro del contexto de la ocupación militar dentro de Cisjordania, lo que ocurre a diario, porque esto lo vi cuando les acompañaba activistas tanto palestinos como israelíes a campo, lo que ocurría mucho es que dentro del área C, los palestinos, por ejemplo, no están legalmente, no pueden construir nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hannah al-Ahmar, se había construido un colegio, o sea, una organización de una ONG, había construido un colegio hace años atrás y claro, eso se supone que no es legal bajo la ley militar del área C. Entonces lo que ocurre mucho pues es que hay veces que vienen los militares y destrozan a veces una casa, otras veces pues paneles solares que han instalado sobre todo agencias de desarrollo. Entonces lo que me di cuenta es que realmente este tipo de historias salían a la luz y llegaban lejos, o sea, llegaban a audiencias y públicos internacionales cuando ocurrían con una escala mayor. Y en el caso de Hirbet Humsa, pues afectó a cientos de personas, menos de cientos de personas, pero como yo creo que fueron 67 personas las que fueron desplazadas, a las que les quitaron el hogar de la noche a la mañana. Entonces, me di cuenta, por una parte, eso, que cuando los crímenes militares
ocurrían en una escala mayor, la gente de fuera se enteraba, pero cuando ocurrían a escalas micro, a diario, nadie se enteraba. Entonces dije, wow, aquí tenemos que hacer algo donde realmente podamos como digitalizar todo lo que está ocurriendo y sobre todo pues todo lo que está ocurriendo pues en las zonas más marginalizadas, las zonas más remotas, ¿no? Que pues se habla mucho, sobre todo pues este último año se ha hablado mucho de toda la ocupación militar, de todo lo que está ocurriendo a los palestinos, pero lo que no se escucha tanto pues es sobre todo las voces como que vienen de comunidades pues más remotas, ¿no? Como es el caso de las comunidades beduinas y sobre todo en el área C. Entonces, pues yo lo que vi que era súper importante era pues ver cómo se podía visibilizar todo este proceso que de alguna forma nadie está viendo de forma clara, que lo ves cuando estás en campo, que lo ves a diario, pero ves que no hay ninguna forma como de darse cuenta, al no ser que estés mucho tiempo ahí, no es fácil verlo, porque si ves, por ejemplo, una foto de una casa que han destruido, pues realmente no afecta, pero si te das cuenta que eso está ocurriendo a diario, como que imaginas cómo va a ser la situación dentro de 20 años, ves que todo esto desaparece. Entonces, bueno, esta es una visión como realmente terrible, pero me fui dando cuenta de eso, de lo importante que es ir visibilizando este tipo de procesos que van ocurriendo, estas microagresiones. Entonces luego como que una pregunta que me empecé a como que de las primeras como prompts que me empecé a preguntar es como si es posible utilizar la tecnología para preservar y así recordar espacios que están desapareciendo en la vida real. Y porque sobre todo en el caso de Palestina, pues por ejemplo en el Nakba, que es un poco cuando desplazaron forzosamente a muchos palestinos de lo que era históricamente Palestina, que también es, bueno, Israel hoy en día, pero históricamente Palestina, claro, tenemos todavía pues escritos del Nakba, memorias del Nakba, pero sobre todo dentro de estas comunidades donde toda la información se va heredando de forma oral. No hay forma de, o sea, no hay forma de saber cómo era, ¿no? Hace unos años, no hay forma de recordar. Entonces eso a mí me interesaba mucho, pues no solo preservar lo que ya está como escrito, lo que ya está digitalizado, sino que preservarlo, pues eso, como que los detalles más efímeros de estas ocurrencias. Y lo que hice fue que, claro, me di cuenta de que como que todo el proyecto que había empezado muy inspirado en esta mujer Sara, no me podía basar solo en su historia, sino que también empecé, bueno, no me podía basar en su historia porque no se la podía fotografiar, porque en ese momento se casó y bueno, el caso es que dije, tengo que buscar a otras mujeres beduinas que sean activistas y que también estén como luchando por su pueblo, por su comunidad y mujeres con las que pueda colaborar. Entonces encontré que las comunidades beduinas que están en lo que hoy en día es Israel, antiguamente Palestina, sobre todo en el Negev, que es como el desierto en la zona sur de Israel, me encontré que había muchas comunidades beduinas y que pues esas comunidades beduinas, de hecho hoy en día tienen pasaporte israelí, pero son palestinas. Y las comunidades beduinas dentro de Palestina pues también son muy discriminadas y pues han destrozado pueblos beduinos, han ocurrido todo tipo de cosas. Por una parte, en el 48, cuando se formó el Estado de Israel, algunos beduinos como que les construyeron como pueblos artificiales un poco para ponerles a todos el mismo lugar. Y luego lo que fue ocurriendo también es que algunos pueblos que antiguamente habían sido beduinos se consideran hoy en día dentro del Estado de Israel ilegales. Entonces, dentro de estos pueblos ilegales, pues no reciben agua ni electricidad, o sea, no reciben como que todos esos servicios que a pesar de estar dentro del Estado de Israel, no reciben como que los servicios que les pertenecen. Entonces, bueno, el caso es que viajé a esta zona, me encontré con varias mujeres muy poderosas, muy inspiradoras. Sobre todo conocí a una, bueno, eran varias chicas, señoras, que llevan una organización que se llama Sidre, que se dedica mucho a preservar todo lo que tiene que ver con la cultura beduina. Y también me di cuenta pues, que eran mujeres con las que podía colaborar porque de alguna forma también sabían, pues, habían recibido más educación y por esa razón también pues,
pues las podía fotografiar, o sea, venían de un contexto de cultura beduina, pero que había sido como más expuesto pues pues no sé, al mundo occidental de alguna forma y que no había ningún, o sea, que eran un poco menos conservadoras y por eso pues sí que se las podía fotografiar y dije pues será un poco más fácil trabajar con ellas. Entonces bueno, conocí a Saba Alturi, que Saba es una mujer que viene de Arakip y Arakip es un pueblo que ha sido destrozado 200 veces. Y cuando digo que ha sido destrozado, eso quiere decir que los militares han venido 200 veces pues a destrozar todas las estructuras que ha habido. Y lo que ha ocurrido, o sea, este pueblo era un pueblo normal, pues con estructuras, con edificios, casas, y con los años lo que ha ido ocurriendo es que el pueblo se ha quedado completamente vacío y lo único que queda es esta estructura que está lo del cementerio. Entonces esta familia en concreto han decidido quedarse y no han querido, o sea, no han querido irse. Entonces todas las veces que han venido a destrozar, ellos como que se han asegurado de que no les echaran. Entonces esta mujer a mí me ha parecido muy inspiradora porque, claro, ha sufrido todo tipo de, pues de problemas realmente, ¿no? En su vida. Viven una vida que es muy estresante porque nunca saben cuándo van a venir y les destrozan una cosa o la otra. O sea, realmente todo con lo que viven es temporal y lo saben. Entonces se han expuesto a ese tipo pues, de agresión militar porque realmente tienen la convicción de que se tienen que quedar. Y sobre todo, pues hay muchos pueblos beduinos alrededor que han sido destrozados y lo más loco de todo es que muchos de estos pueblos que se destrozan luego se acaban como recubriendo. Y de hecho, durante la formación del Estado de Israel lo que se hizo fue, se formó como toda una organización medioambiental que se dedica pues, a crear como espacios medioambientales como un poco como artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Negev lo que ha ocurrido es que han plantado bosques y de hecho son pues de árboles de fuera, o sea, son árboles como europeos que han traído, los han plantado en el medio del desierto y hay veces que sobre ruinas de pueblos destrozados. Entonces, Arakib está justo al lado de esta zona donde están como intentando expandir un poco el bosque y todas las veces de hecho que han venido a destrozar Arakib es simplemente para expandir el bosque. El caso es que hablando con esta mujer pues me inspiró mucho y dije aquí lo que hay que hacer es por una parte ver si se puede digitalizar la desaparición de estos espacios, pero también lo que me interesaba mucho era pues más bien hablar con distintas mujeres y no solo hablar como de todo lo que está ocurriendo de forma objetiva y distante, sino que también hablar pues más de temas personales, más de su relación al hogar y el por qué hacían este tipo de cosas, el por qué estaba dispuesta, por ejemplo, esta mujer con sus hijos a quedarse en esta estructura que sabía que iban a ser violentados una y otra vez por los militares. Pues lo que empezamos a hacer fue no solo digitalizar esos espacios que estaban desapareciendo, sino que luego también pues realmente digitalizar esas historias, porque también en lo que conocía yo del contexto palestino es eso, que si no se digitaliza estas historias desaparecen porque los sobrevivientes desaparecen. Entonces empezamos, por ejemplo, hicimos entrevistas con ella, con la familia. Esta es la suegra de Saba. Empezamos a digitalizar como que sus memorias del hogar, no solo como lo que se habla al público, sino que también pues realmente pues las memorias personales, la relación al hogar, que es como un tema que a mí también me llevaba interesando mucho tiempo. Y también incluso de antes, pues por ejemplo, había trabajado con muchos refugiados en Grecia, en Lesbos, y siempre me había interesado mucho como que el tema del desarraigo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel emocional, a nivel psicológico, cuando una persona ya no tiene como ese sentimiento como esa estabilidad que puede dar un hogar, una estructura física? ¿Qué pasa con esa gente que sí, pues que se queda sin esa estructura sólida
que les pueda dar un sentimiento de estabilidad. Entonces me encontré pues eso, que con estas comunidades beduinas realmente estaban sufriendo mucho de eso, porque habían sido desplazadas no solo recientemente, sino que realmente desde el 48 pues estas comunidades se han ido desplazando una y otra vez. En el caso de Sara, por ejemplo, su familia les había desplazado en el 48, en el 67, ahora en Han, y luego, ¿sabes? Y luego más veces en el futuro seguramente. A ver. Entonces, uno de los temas que también me interesa mucho, aparte pues, de todo el tema del hogar, era realmente pues, la cuestión de digitalizar procesos y como rituales de la cultura, ¿no? Aspectos un poco más efímeros que son como, bueno, los aspectos como de el cultural heritage, que bueno, en inglés lo llaman fragile cultural heritage, que es como que son como los aspectos frágiles de la cultura, ¿no? Que no, pues a lo mejor no son los edificios, no es el texto, sino pues ese tipo de tradiciones efímeras que son un poco más difícil como de preservar. Entonces lo que hicimos fue usar la tecnología pues para digitalizar los procesos más bien. Entonces en este caso fuimos a SIDRE, que es la organización que se dedica pues a eso, a preservar y también mucho apoyar a mujeres dentro de comunidades rurales a que continúen esas tradiciones, esos procesos culturales. Entonces les apoyan mucho pues, a través de programas pues, de ayuda económica o también a través de programas de emprendimiento. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo un vídeo volumétrico, que es un vídeo 3D de esta mujer que está cosiendo. Es como a través pues, de una técnica tradicional dentro de SIDRE. Y luego también lo que nos interesaba mucho, pues esta Sara, por ejemplo, leyendo el Corán, es pues eso, como un poco los rituales del día a día, que son cosas que a lo mejor no ves en museos, que no ves como en los sitios oficiales, pero que realmente forman mucho parte de la cultura, parte también de lo que se está perdiendo un poco. Este es un poco como el proceso de la reconstrucción, que lo que hicimos fue para poder reconstruir estos espacios y sobre todo también, o sea, históricamente dentro del mundo del arte pues siempre nos ha interesado como que los monumentos griegos, los monumentos de los imperios o los monumentos de este rey o de este... Lo que realmente interesaba también era pues digitalizar como espacios mundanos, espacios que a lo mejor no son considerados importantes de forma histórica como de forma global, sino que son espacios pues, que a lo mejor son significativos pues, para esa familia o para esa comunidad. Entonces realmente nos interesaba eso, ¿no? Digitalizar esos espacios que a lo mejor no tienen, pues incluso las propias comunidades, bueno, claro, valoran a nivel sentimental, pero que quizá, por ejemplo, los palestinos, pues a lo mejor los palestinos que no sean beduinos, a lo mejor no den tanta importancia a estos espacios. Y en este caso es una cocina que de hecho está construida con materiales muy temporales. Esta es la cocina de Han al-Ahmar y nos interesaba mucho eso, pues cómo podemos dar importancia, dar valor a estos espacios, ¿no? Domésticos, personales, íntimos. Y donde, por ejemplo, pues las mujeres beduinas pasan mucho tiempo en su día a día. Entonces aquí usamos, por ejemplo, la fotogrametría, que es el proceso de hacer fotos o vídeo de un espacio y luego hacer como que la reconstrucción en 3D, ¿no? Entonces esta es la cocina de Han al-Ahmar, que seguramente pues, en algún momento en los próximos años pues, desaparecerá. Y este, por ejemplo, es una habitación, es el dormitorio en un pueblo que se llama Wadi Abu Hindi, que también está en Cisjordania. Y lo interesante aquí también es eso, que de alguna forma pues, es un espacio personal, es un espacio pues, que a lo mejor no se suele ver en un museo, pero tiene como un alto valor sentimental, emocional. Y luego también de alguna forma es muy universal, ¿no? O sea, estas sábanas, por ejemplo, pues ni siquiera pues, serán made in China, o sea que realmente no es que represente como que lo local, sino que es un espacio de alto valor sentimental, de alto valor emocional. Y lo que también nos interesaba era eso, cómo podemos poner atención, poner importancia
pues a esos espacios que a lo mejor pues desde fuera nadie valora. O sea, el gobierno palestino a lo mejor le da igual que esta habitación vaya a desaparecer, porque para ellos de alguna forma pues no tiene valor cultural, histórico, pero a la familia sí. A la familia, si les sacas de su hogar, sí que tiene una gran importancia. Entonces eso era como que realmente también lo que nos interesaba mucho en este proceso, fotografiar, digitalizar estos espacios. Y a medida que íbamos digitalizando estos espacios, pues también íbamos escuchando y grabando como que las historias personales de las mujeres. Sobre todo también nos enfocamos en las mujeres, en las historias y perspectivas de las mujeres, pues porque también muchas veces con estas comunidades beduinas lo que más se escucha, sobre todo los que suelen ser como un poco portavoz de estas comunidades, son los hombres. Entonces nos interesaba mucho realmente, y a pesar de que era un poco complicado, porque hay veces que son muy conservadores, entonces es un poco más difícil acceder a las mujeres, pero realmente lo importante era eso, era saber más acerca de la experiencia de las mujeres en torno al hogar. Y luego, bueno, un poco como que el plan a futuro también era pues interactuar con esas mujeres para luego pues de alguna forma como que traer esos procesos tecnológicos de vuelta. Eso es algo que todavía estamos un poco en proceso. Pero bueno, esta es la habitación. Y luego un poco como escalando, o sea, como un poco como yendo a la perspectiva un poco más aérea, saliendo un poco. Esta, por ejemplo, es la reconstrucción digital de Han al-Ahmar, que es el pueblo del que hablé antes. Y esto es interesante también porque dentro de este contexto de ocupación militar, lo que ha estado ocurriendo mucho es que sobre todo el gobierno militar israelí viene a digitalizar, y mucho con drones, porque lo que les interesa a ellos es saber exactamente qué tipo de estructuras están en los pueblos para enterarse, o sea, porque se enteran, en cuanto se pone un panel solar nuevo, se enteran y al día siguiente vienen, o a los días vienen y quitan ese panel solar. Entonces, esas tecnologías de surveillance, esas tecnologías que permiten como que esa imposición de poder, imposición militar, pues dijimos, ¿cómo podemos usar esas tecnologías no para destruir las comunidades, sino para recordarlas, para digitalizarlas, para tener como que una memoria de esos espacios que van desapareciendo? Y aquí está el pueblo, justo al lado de la autopista, arriba y abajo es donde estarían como los settlements geográficamente. Entonces luego, bueno, después de todo este proceso de digitalización, tanto de memoria, tanto del espacio, del hogar, de los cuartos personales, de los íntimos, y luego la digitalización como de todo un terreno, volvimos también un poco como al concepto del metaverso. Porque, bueno, en todo este proceso es una historia un poco larga, pero el caso es que me empezó a interesar mucho la idea de poder interactuar con el metaverso, porque se habla mucho pues, de todos los valores democráticos, de todos los valores acerca de la descentralización del metaverso. Entonces a mí realmente me interesaba mucho pues todo lo que tiene que ver con cómo se puede crear como una interacción o algún tipo de diálogo entre estas comunidades que van desapareciendo física, geográficamente en el mundo real, y cómo se puede tener como que una conversación dentro de este mundo del metaverso que es tan idealístico y tan romantizado. Me pareció como muy interesante pensar, por ejemplo, en esta casa, que es como de las primeras casas que se vendió como un NFT, el Mars House de Krista Kim, que se vendió como por $500.000. Y es una casa pues digital, que no tiene mucho. Y dije, qué loco que llevamos en un mundo donde esta casa digital se vende por $500.000, mientras que estos pueblos van desapareciendo en el mundo real sin que realmente mucha gente se entere. Es como podemos crear como que algún tipo de diálogo entre esos extremos que existen en nuestro mundo tan loco. Y de ahí, pues yo empecé como un proceso, pues eso, realmente de interactuar, de participar dentro de diálogos, de espacios del metaverso, como que un poco como trayendo estas historias que había ido recolectando, estos espacios, y trayéndolos al metaverso. Entonces esto, por ejemplo, pues son unas imágenes
de reconstrucciones de paisajes que están desapareciendo en el mundo real basado en esas reconstrucciones 3D que hicimos en los pueblos. Y estos son todos pueblos beduinos que están en el área C, que, bueno, esto fue como un proceso también tecnológicamente pues de varios pasos, que fue por una parte digitalizamos primero a través de la fotogrametría, luego 3D, y luego usamos AI para crear como landscapes, paisajes, como paisajes de lo que había quedado, ¿no? De los restos un poco. Y un poco pues para crear como que un diálogo entre estos dos mundos. Entonces estas realmente pues, son imágenes 2D que yo realmente he estado pues, exponiendo y imágenes de las que he estado hablando mucho dentro de este contexto del metaverso. Y todos estos, por ejemplo, pues es un pueblo que se llama Casarat, bueno, esta es una fábrica, es un complejo industrial. Y lo que ha ocurrido es que el complejo industrial lo han construido justo al lado del pueblo. Y todo, o sea, todo lo que sale de la fábrica en cuanto a químicos está afectando al pueblo porque está justo al lado del río. Y bueno, realmente está pues imposibilitando la vida nómada, la vida beduina, o sea, la vida pastoral de esta comunidad que está ahora justo al lado de esta fábrica. Entonces, en este caso, pues me interesaba mucho cómo visualizar realmente como la violencia, o sea, como la violencia industrial que existía en este caso particular de Casarat, que yo creo que también existe dentro de muchos otros contextos, ¿no? La expansión de industria que acaba afectando pues, a comunidades rurales que tienen una relación al medio ambiente mucho más fuerte, ¿no? Que dependen de la tierra. O sea, estas comunidades que viven pues, como pastores pues, dependen de su relación, ¿no? a sus animales, a la tierra, al cultivo. ¿No? Estos son más paisajes, o sea, más como investigaciones audiovisuales. Y bueno, luego por ejemplo, esto es una exposición que hicimos en Los Ángeles con Bellum y con Artsy, que es como la reconstrucción de este pueblo beduino, justo al lado de la fábrica, que lo hicimos con Point Cloud, que es como una técnica de, esos son puntos, es una visualización de un modelo 3D a través de puntos, muchos puntos. Y bueno, luego volvemos al hogar, que bueno, a través de todas estas investigaciones, pues como que la incentiva original realmente era crear una experiencia de realidad virtual con la que pudiésemos como que crear un sentimiento de empatía, transportar a alguien de fuera a lo que es estar dentro de un pueblo beduino y por lo menos ver lo que está ocurriendo, por lo menos saber lo que está ocurriendo. Entonces, nada, volvemos a la hora, que es al concepto realmente eso de cómo se puede hablar de la pérdida del hogar mientras que se ayuda a relacionar al participante o al público con el sentimiento con su propio sentimiento del hogar. Entonces, nada, vuelvo al proceso en el que estamos ahora mismo, que de hecho estoy trabajando con dos empresas colombianas, Cambar y Cetrial, con las que estamos desarrollando un proyecto de realidad virtual que saldrá el año que viene, en el que lo que hemos hecho es utilizar esas reconstrucciones del hogar y todas esas memorias de distintas mujeres y crear un espacio digital dentro de un paisaje un poco parecido a Marte o el desierto, donde el participante de realidad virtual pues va como escuchando esas memorias distintas del hogar que espero que también pues les pueda no solo informar acerca de la realidad de otros, sino que también de alguna forma conectarles a su propio como sentimiento del hogar. Entonces ahora mismo estamos un poco en ese proceso de terminar este proyecto de realidad virtual y bueno, luego siguiendo pues investigando todos esos conceptos, ¿no? Relacionados a la memoria, metaverso, hogar. Este es un poco el fin de mi pequeña charla, así que si tenéis alguna pregunta.
Patricia, Sí. A ver, no sé si dejo maravillosa de tu compartir, ¿no? presentación. Muchas gracias. Ay, gracias por escucharme tanto tiempo. No, está muy bien. Bueno, nada, agradecerte por tu presentación. Nos llevas a imaginarnos un poquito más cómo funciona el trabajo con inteligencia artificial, con realidad virtual, sobre todo pensando en la emotividad y la memoria, ¿no? Que es una de las cosas más complejas, creo yo, cuando se trabaja con tecnología. Pero de acuerdo a lo que tú nos muestras, pues es una herramienta muy útil para poder hacer pues este tipo de, como un repositorio en cierto modo de memoria, ¿cierto? Que estas obras funcionen de esa manera. Así que agradecerte y pues nada, invitarle a nuestro público a que nos siga acompañando en el Festival Real Mix 0.2 y toda la programación que tendremos del 1 al 6 de septiembre. Así que Patricia, Muy muchísimas bien, gracias. muchísimas gracias.